queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche volvemos sobre el tema legislativo porque el país espera la promulgación de un nuevo Código Penal y sabemos que las leyes rigen nuestra vida y que deberíamos conocer mejor los sistemas legislativos. Pero estos resultan, amigos, la verdad, muy complicados para nosotros los ciudadanos y por eso nos vencemos ante tantos términos difíciles y después de algunos intentos le dejamos el campo a los profesionales del derecho. Quizás este entonces sea un buen momento para comenzar a entender mejor el manejo de las leyes por varias razones. Primero porque las leyes rigen todo nuestro accionar, por la ola también de delincuencia desatada en el país y por la esperanza que tenemos todos, ¿verdad?, de un posible control con la aplicación de nuevos procesos. Y por supuesto también porque estamos, como dije, a la puerta de esta aprobación del nuevo Código Penal y deberíamos entender las motivaciones por las que están siendo cambiadas y a quienes favorece este cambio, a la ciudadanía, a quienes. Pero todo esto, señores, es importante saber cómo se maneja la justicia en nuestro país. Sabemos que un código penal es un conjunto de normas ordenadas, sistematizadas, que establecen, vamos a decir, un encuadramiento, podríamos decir una clasificación de los tipos de sanciones legales que se consideran crímenes o delitos y la escala penal que corresponde según la responsabilidad del autor. Entonces, alrededor de las modificaciones y las aprobaciones de los distintos códigos, sean estos códigos civiles o penales, históricamente han existido muchas controversias. En este siglo XXI ha habido una inclinación de unificar los sistemas legislativos en América Latina y esto ha provocado cambios en la forma de enfocar las leyes. Y yo quisiera saber, pues, por qué ha habido tanta discusión en este sentido desde el punto de vista filosófico hasta el legislativo. En nuestro país estamos pasando, creo que, de lo que es un modelo inquisitivo, heredado del modelo francés, a algo que es más un sistema acusatorio, pero justamente de eso es que quisiéramos hablar en este programa para que los expertos pues nos expliquen esta parte. Vamos a darle la bienvenida esta noche a Pedro Balbuena y a Juan Miguel Castillo Pantaleón, dos estudiosos, además de doctores en Derecho, y que profundizan entendiendo las leyes desde el punto de vista social, desde el punto de vista hasta antropológico, pudiéramos decir. Yo quisiera comenzar este conversatorio preguntando en qué medida estos puntos planteados pues van a mejorar lo que es el cumplimiento de las leyes en nuestro país y cuáles son estos puntos que hacen diferente el Código Penal actual, el que se quiera aprobar, no, el actual es el que está, pero el que se quiera aprobar del que teníamos. Y la diferencia, por supuesto, que no podemos perdernos en esto, en lo que es un código procesal penal y lo que es un código penal, que uno es el procedimiento y otro, como expliqué, son las penas que corresponden a las infracciones, que son dos cosas totalmente distintas, pero que trabajan al unísono. Buenas noches, Pedro, buenas noches, Juan Miguel. Me gusta mucho tenerlos a ustedes aquí. Y yo quisiera que con un lenguaje muy simple pudiéramos explicar un poco a los amigos televidentes, pues, cómo entender mejor el porqué de las leyes, si realmente estas modificaciones pueden mejorar la vida del ciudadano y algo que nos preocupa a todos, si realmente estas modificaciones pudieran mejorar la delincuencia que campea en nuestro país. Juan Miguel, vamos a comenzar contigo para que tú nos des tu opinión. Bueno, lo y primero, Pedro sí, también para que los televidentes entiendan de qué es que se está tratando estas discusiones que se están llevando a cabo en el Congreso. Tal como dijo Mónica, una serie de cuerpos legales, de textos, contienen, pues, en el ámbito de lo penal y del procedimiento, toda la normativa para administrar el proceso y determinar cuáles son las infracciones. Uno es el Código Procesal Penal y otro es el Código Penal. El Código Procesal Penal y el penal, en principio, debieron ser aprobados
sin mucha distancia de tiempo entre uno y otro. En el año 1987 fue, Pedro, cuando se creó la comisión. Fue en el 87, ¿verdad? Sí, me parece que fue el 87. 87. Sí, con el primer gobierno de Leonel. Nombraron varias comisiones para hacer una reformulación de estos textos que en la República Dominicana no eran más que la adecuación de códigos del siglo XIX franceses. Se creó una comisión para el Código Civil, otra para el procedimiento civil, una para el procedimiento penal y otra para el Código Penal. Cada una de esas comisiones estaba compuesta por juristas con nombradía y con capacidad en sus distintos campos. Es decir, por ejemplo, en la materia penal, incluso traje el informe aquí, el informe que rindió en materia penal, estuvo compuesta y encabezada por Artañán Pérez Méndez, que es un abogado de La Vega, autor de un código penal anotado muy importante. Víctor José Castellano, que es juez todavía de la Suprema, sí, de la Sala Penal. Ahora lo mandaron al Consejo, sí. Juárez Castillo, de la oficina de Pelegrín Castillo, Vincho Castillo, lo mismo. Mercedes Cosme de Gonel, que era jueza en La Vega. Presidente de la Corte de La Vega. Ramón Andrés Blanco Fernández, que en ese año fue ministro de Interior y Policía. Y José Lorenzo Fermín, que es un muy reputado profesional del derecho en Santiago, profesor de la Pucamaima, un hombre también con mucha preparación. Entonces, el Código Procesal Penal estaba compuesto por Miriam Germán, Guillermo Moreno, es decir, eran comisiones distintas. Pero no se aprobó cada uno trabajó por su cuenta. Y de estos códigos, el que se aprobó fue el proyecto del procedimiento y el penal quedó, vamos a decir, en la gatera. Eso es en el año, finalmente como lo aprueba en el 2002. La comisión tardó un tiempo en rendir el informe y finalmente es en el año 2002 cuando se aprueba. Esa fue la reforma procesal penal. Se hizo también una ley de Ministerio Público, bueno, toda la reforma procesal penal. Y la parte represiva quedó ahí. Ese informe finalmente que se presenta, ¿qué se limita a hacer? A presentar un proyecto que es la traducción del Código Penal francés, como había sido aprobado en Francia en el año 1992. Traje un ejemplar de eso. En esta edición de Dalos están los dos. Sí. El Código Penal, equivalente al nuestro, y la modificación que se le hizo en el año 1992. Eso fue lo que hizo finalmente la comisión. Incluso el proyecto, como tú lo ves, tiene entre paréntesis al lado de cada artículo el equivalente del artículo del Código Penal francés. Eso fue objeto de mucha discusión y ha pasado más de una década. Bueno, ha pasado casi 15 años, ¿verdad? Sí. 14 años. Y entonces, finalmente, ese proyecto le han hecho una serie de modificaciones que produjeron lo que fue la ley, es 530, ¿verdad que sí? 530. Todavía basado en el Código francés. En el 2014. Con la discusión acerca de un solo párrafo de un artículo, que es el tema del aborto. Así es. Eso sometió a presiones el poder político y el presidente, cuando el proyecto fue enviado, lo promulgó tal y como estaba, luego de que solamente fuera discutida una modificación en una sola de las cámaras del Congreso. Obviamente con un vicio constitucional porque los proyectos tienen que pasar por las dos cámaras. Un sistema bicameral. Sí, un sistema bicameral. Unas observaciones que le envió, solamente envió la discutió una sola cámara, cuando lo devolvieron no pasó por la otra. Eso fue al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional declaró entonces ese Código Penal que pasamos 14 años sin aprobar, lo volvió a cero. Wow. Porque la ley, el procedimiento de creación de la ley se hizo de manera distinta como establece el orden constitucional. Pero por el tema del aborto. Exclusivamente. Bueno, claro, la discusión, la presión viene a propósito de eso, pero el tema del aborto no es lo que motivó la sentencia, sino el procedimiento de aprobación del texto. Digamos que la razón del fallo. ¿No? La razón sí. Y algunos dicen que había un poquito de malicia política en ello. El presidente, para quitar esa papa caliente de encima, sabiendo que tenía un vicio de constitucionalidad, como que era la prueba porque sabía que el constitucional lo iba a tumbar y se quitaba ese problema de encima. Y bueno, el asunto es que vuelve a cero y el Congreso, de nuevo, antes de que cierre la legislatura, de nuevo coloca en la Cámara de Diputados el proyecto. Lo que hacen es que quitan ese párrafo de ese artículo, que era el párrafo de la discordia, y lo aprueban con algunas ligeras modificaciones
en la Cámara de Diputados y queda sobre la mesa en el Senado de la República. Ese proyecto que está, vamos a decir, a tiro de hit, es decir, a nivel de solamente de la aprobación del Senado de la República, es prácticamente el mismo Código Penal que luego de más de una década de discusiones fue declarado inconstitucional. Ese proyecto, por lo tanto, no es el mismo que presentó la comisión originalmente nombrada por el presidente y ha sufrido algunas adiciones y otras, vamos a decir, concentraciones que le han convertido en un texto interesante, puesta al día de muchas cosas, porque tiene demasiada, vamos a decir, confluyeron tantos intereses que a uno le luce que le falta cierto nivel de sistematicidad. En eso estamos, obviamente eso va a plantear para la sociedad, para la comunidad jurídica primero tener que volver a la universidad a estudiar. Sí, eso es cierto. Sí. Pedro, estudiar otra vez. Sí, Y nosotros felices, porque a los otros abogados estudiosos nos fascina eso. Sí, pero coge tiempo. Sí. Y segundo, al sistema de justicia también ponerse al día, porque los jueces son a final de cuentas los que aplican la ley y tienen que hacer acopio lógicamente de toda la jurisprudencia anterior para ver qué tanto de ella puede servir para la interpretación. Ha cambiado tanto, Pedro. Es completamente nuevo, desde todo punto de O vista. sea que la norma que tenemos, a exigir un esfuerzo muy fuerte por claro parte que de sí, ustedes. mucho. Y de los el código que jueces. tenemos es un código que tiene casi 200. Sí. 130 y tanto. Sí, ¿verdad? sí, sí. 133 años. Y a creo yo tu que- juicio, Pedro, ¿va realmente este Código Penal nuevo a mejorar parte del desorden que hay con los delincuentes que salen de las cárceles? ¿O esto sería una ocupación del Código Procesal, que es el que estudia el proceso? Bueno, los códigos penales y procesales son herramientas de política criminal, todos que confluyen hacia un mismo fin, que es a ejercer ese control social necesario para que podamos vivir en paz. De manera que cada uno de los códigos, en su medida, va a aportar un elemento indispensable para que pueda tener éxito cualquier política criminal que se pueda llevar a cabo en el Estado. Ahora yo les Todo es pregunto, importante. ustedes como abogados, ¿pueden señalarnos artículos específicos o situaciones específicas que contemple este código y que pueda ayudar a que, por ejemplo, no salgan los delincuentes de la cárcel y veamos que sin pruebas quizás, incluso cuando se aprobó el Código Procesal Penal, tú mismo, Juan Miguel, dijiste que iba a haber muchas cosas que no funcionaban porque las pruebas no iban a ser suficientes? ¿Hay alguna variación en esto que nos puede ayudar en esta nueva situación? Es bueno que hagamos una distinción. De lo que estamos hablando de una ley penal sustantiva. Sí. Esta ley no regula Por procedimientos, eso. sino que crea infracciones y establece sanciones. Nada más. Crea tipos, vamos a decir, funciona creando un molde donde cabe un comportamiento que hace daño a la sociedad, que produce un daño a un tercero y crea una sanción para ese hecho. Ahora, O sea, yo este considero código que por sí mismo no No, es el exacto. que Tiene encierra, innovaciones no es el que muy condena, interesantes. el que condena es el otro, que es el que crea los procedimientos. Entonces yo encuentro que ha sido un error terrible haber aprobado un Código Procesal Penal hace 15 años y ahora el habernos tardado penal, tanto, claro. porque es Eso que es una cierto. cosa tiene que ver con la Claro. otra. Debió haberse, claro, tampoco podría ser quizás, pero hasta modificado el anterior. Porque es que cómo se aprueba un proceso de hacer las penas y las penas se aprueban 15 años después. Eso no es... No, digamos que tarde 15 años más poner al día el catálogo de infracciones que habrán de procesarse conforme Claro. a esa ley procesal. Al margen de eso... Pero una cosa más que quería decir antes de que tú continuaras, Juan Miguel, es el tema de que desde mi punto de vista, yo soy partícipe del principio de reserva de código. Yo creo que debió ¿Qué quiere decir reunirse el reserva de toda la código? legislación Sí, toda. penal, sistematizarse Totalmente en un de solo acuerdo, cuerpo. sí, señor. Y entonces hacer ese esfuerzo una sola vez. Una sola digamos. vez. O sea, pero Sí. incluye, ¿tú estás hablando de incluir el proceso o no? No, Nada más. todas las infracciones. Lo que Todas pasa las es que infracciones. hay en nuestro Todas las sistema infracciones, un sí. código penal, pero hay una legislación penal que es diversa. infinita. O sea, diversa. que no todas las Sí, penas entonces, se uno han gana- incluido en este texto, que es el Código Penal No nuevo. todos se han los dejado, delitos, no exacto, todos se han los dejado delitos. fuera, Exactamente. y eso va a hacer que no haya referencias en cuanto a dónde vamos a colocar en el termómetro, vamos a decir, o en la escala, las penas, ¿no? ¿A eso es que te No, refieres? a lo que me refiero es que habrá muchas infracciones por ahí que se dispersan Sí. y que no hay manera de crear certeza para el ciudadano, para quien está sujeto a la legislación, de conocer en Claro. mayor o ¿Y menor por qué medida no se cuál es incluyen? la legislación ¿Por qué penal. no se incluyen? Porque eso requiere un esfuerzo muy grande y muy vasto. Mira,
eso es como tú decir, vamos a recoger en un catálogo y definir dónde está cada curva de cada carretera, desde la frontera hasta Higüey. Sí, es difícil, Y tú dices, es verdad. diablo, pero eso es mucho. Sí, pero el trabajo de codificación es eso, reunirlo todo en un solo cuerpo para que haya eso es muy bueno para las instituciones que se encargan de perseguir su vigencia y su aplicación. La policía sabe qué cosa es o no es una infracción. El fiscal sabe qué cosa es o no es una infracción. Y el juez sabe cuál es el derecho que tiene que aplicar. Claro, está todo ahí. Junto. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Como eso duró 15 años, te voy a poner dos campos en los cuales leyes especiales crearon tipos penales que no existían en el Código Penal tradicional. Criminalidad de alta tecnología. Ya se incluyó. Atención, hay una ley sobre eso, que es la que crea el DICAT. Así es. Hay todo un catálogo de nuevas infracciones. Bien, en el Código Penal, eso no se trata. Se quedó fuera. ¿Por qué dejarlo fuera? ¿El sicariato está? Sí, hay ciertas formas de criminalidad que sí fueron incluidas. Pero yo estoy hablando de leyes especiales. Claro. Por ejemplo, hay una ley de aviación civil que se aprobó en el interregno entre la creación de la comisión que preparó el proyecto, el primer anteproyecto, y lo que se aprobó el año pasado como código, que es lo mismo que está ahora en el Senado, que castiga una serie de infracciones que tienen que ver con atentados a la aviación civil, al transporte. Bien, todo eso está fuera de la ley, del código. O sea, hay una mención, pero hay ahora un problema de vigencia. ¿Qué tanto de la ley de aviación civil quedó vigente, va a quedar vigente luego del Código Penal? O sea que habría que hacerle un adendum al código. No, pero es que a eso que se refiere Pedro. O sea, hay, yo diría que más del 60% de la legislación penal dominicana no está en el código, si no fuera. Pero es grave esto entonces. Digamos que es un vicio que tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia. Aquí se crean delitos, todos los días se ponen aparte. Hay una ley de drogas por aquí, hay una ley de lavado, hay, digamos, una ley de derecho de autor que también trae las infracciones. Todo el complejo de leyes que regulan el orden socioeconómico está por fuera del código. Yo creo que debió haberse hecho el esfuerzo. Claro. Debió haberse hecho el esfuerzo. Ahora, esto se ha hecho, nos vamos a ir a la pausa antes de contestar esta pregunta, pero quiero dejarla en el aire. Esto se ha hecho porque después de 14 años que esto debió haber salido, pues ya es urgente tener un catálogo, aunque sea de no todas las penas, o porque ha habido intereses económicos y políticos detrás de estas omisiones. Vámonos a la pausa, volvemos. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Estoy conectado de la noche a la mañana. Comparto mi wifi con mi madre y con mi hermana. Veo películas sin pararle a nada, porque bien estás tirando los gigas por
internet 4G LTE y disfruta de muchos gigas adicionales a tu plan por 3 meses. Win te está tirando los gigas por la ventana. Win Telecom, sé libre con el viento. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Y Juan Miguel Castillo Pantaleón nos acompañan esta noche y hablamos sobre el tema de la aprobación del Código Penal. Les preguntaba en el segmento anterior, ¿tú crees, Pedro, que todos estos artículos que ustedes han mencionado que son importantes y han quedado fuera de este todavía anteproyecto del Código Penal ha sido porque tendrían ya que haber sacado esto por la dilación de 14 años después del Código de Procedimiento Penal, o porque ha habido pues grupos de intereses políticos o económicos o de cual fueran detrás de que no estén? A mí me parece que yo creo que el código que se ha conseguido es el mundo de lo posible. Yo creo que lo ideal, desde mi punto de vista, es que toda la legislación penal estuviera reunida en un mismo cuerpo. Pero comprendo también que es una labor titánica, sí. Es difícil lograr hacerlo, y eso hubiera llevado quizá que transcurriera un tiempo mayor hasta el momento que se pudiera completar un cuerpo legislativo como el que tenemos. Yo creo que era necesario que transcurriéramos de un código decimonónico del siglo XIX a uno que estuviera más o menos al tanto a la fecha, al día en cuanto a la fecha en que estamos hoy día. Entonces, digamos que esto no es el código perfecto, pero es un código que desde algún punto de vista supera al anterior en lo que tiene que ver con su organización, con la forma en que está regulado y con las infracciones que tiene contenido. Qué bueno. Hay un refrán que dice, un dicho que dice, yo no sé cuál es la clave del éxito, yo sí sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Sí, sí. Y los avatares de ese código precisamente vienen por eso, porque no se puede complacer a todo el mundo al mismo tiempo. Juan Miguel, o ha habido presión. El problema, hablando de complacer a todo el mundo, el problema que ha causado el artículo del aborto en el código, que es un tema importante, yo para nada le estoy quitando la importancia, pero ha sido justo que por este tema se haya retrasado este código durante tantos años, siendo esto un artículo de tantas otras que son sumamente importantes para la vida nacional, además de que el aborto ha estado prohibido durante toda la historia del código pasado, y yo no veo a nadie preso porque se haya hecho un aborto. Entonces, ¿cuál es el lío? Mira, el caso del aborto es el que más ruido produjo, y de hecho no es ni siquiera un artículo, es un párrafo de un artículo, para una casuística muy, muy precisa de situaciones en las cuales no habría imputación, casos de interrupción cuando el embarazo ha sido producto de incesto, de violación, bueno, de un catálogo muy pequeño de situaciones. Hay un detalle también. Recordemos que en la reforma constitucional del año 2010, el principio de inviolabilidad de la vida es contemplado desde la concepción. Y luego, por lo tanto, cualquiera que fuese el texto que finalmente resultara aprobado, iba a ser sujeto de escrutinio a través del prisma constitucional por cualquier juez. Entonces, demasiado ruido, fue mucho ruido y pocas nueces a final de cuentas. El país se quedó sin un texto importante. Nosotros nos hemos quedado los abogados que no sabemos si estudiar esto en detalle o no, y muchísimas situaciones que son dañosas para la sociedad siguen sin sanción. Voy a poner un caso. Hace unos días aconteció un suceso muy penoso en la bahía de Samaná. Sí. Un yolero conduce una embarcación sin tomar la menor precaución de seguridad para los pasajeros.
Evidentemente es una conducta dañosa, pero él no puede ser acusado de homicidio. En el proyecto de Código Penal hay una infracción que previeron los franceses en el 92. Se llama la puesta en peligro de la vida de otro. Sí. Es una infracción distinta a la del homicidio involuntario. Sencillamente cuando has actuado de una manera irresponsable, teniendo una obligación de prudencia y diligencia, que más allá de lo civil debía ser castigado en lo penal. Bueno, el país, por ejemplo, una tragedia que le costó la vida a seres humanos, y que es cosa que acontece a cada momento, con transportistas y eso, y gente que es descuidada, queda sin sanción. Y la conducta irresponsable no tiene ningún tipo de tipificación penal. Pero está en este nuevo código. Sí, o sea que sí. Así es. Pero no se puede proyecto. perseguir porque no está todavía aprobado como ley, es decir, no se castiga. Claro. Entonces, un tema de aborto que nunca se ha perseguido, se terminó Eso. tragando, por ejemplo, una sola conducta que produce cientos de muertos todos los años Sí. por la irresponsabilidad de la gente. Porque lo cierto es que aquí, por ejemplo, un transportista puede andar en la calle. ¿Cuánto fue el accidente de hace unos días donde en un camión estaban llevando no sé cuánta gente por Nagua? ¿Ustedes no se recuerdan de eso? Así es. Decenas de muertos que venían de un rito de tipo religioso. Entonces, ese tipo de cosas están supuestas a ser corregidas, castigadas por ese código penal y no lo tenemos porque el tema del aborto Y entonces se podría dejar fuera este tema del aborto para que todo lo otro pues caminara. Pero hay una discusión ahí detrás de eso que de alguna manera le esbozó Juan Miguel, y es que detrás del aborto hay una discusión también que tiene que ver con derecho penal simbólico, Sí. que es otro derecho penal. Es un derecho penal que existe, pero que no necesariamente se está persiguiendo. Que nunca se ha perseguido. Exacto. Sí, que nunca Entonces se ha es dejar una cosa ahí como para dejar puesto un mensaje con respecto a ese tema en específico. O sea, de que la vida está desde la concepción. ¿Te No, refieres? no eso, digo yo, que es un derecho penal distinto. O sea, es un derecho penal que solamente envía mensajes, no procesa casos. Entonces, ¿hasta qué punto también el derecho debe ser utilizado para eso? Sí, Claro. No para tutelar de verdad Sí, circunstancias sí, sí, sí. específicas. Eso es interesante porque el derecho debe ser más práctico, no filosófico, ¿no? Es para resolver problemas. Sí. Bueno, el derecho penal tiene filosofía Sí, detrás, sí, obviamente, sí. parte de presupuesto. Pero que se claro. convierte en algo práctico. Claro que sí, es para resolver problemas de la vida práctica de la gente, para crear paz. Así es. ¿Ustedes creen que si se aprueba esta prohibición del aborto, realmente se quedarían presos médicos y mujeres que se lo hicieran? Que dicho sea de paso, no veo ninguna sanción para el padre, que generalmente es el que incluso propone el aborto. No veo ninguna sanción en este sentido, que me lo encuentro que esto ha quedado en el No, limbo. la intermediación del aborto siempre ha estado castigada. Ok, pero a eso me refiero. Ha estado castigada Pero no y hay- nunca ha habido nadie no, preso. exactamente. Entonces, ¿va a haber porque se apruebe ahora? No hay ningún tipo de garantía para eso. De hecho, los grupos feministas y todos aquellos sectores que están concernidos en las preocupaciones de la salud reproductiva, eso es lo que han señalado. El endurecimiento legislativo acerca de una situación que tiene mucho de realidad sociológica. O sea, es que hay un tema de marginalidad. Las niñas bien se practican sus abortos, pero fuera del país. Claro, y en sus clínicas. Claro, Y el legrado por un sangrado es siempre la explicación terapéutica Claro. que hay para eso. Eso es así. Y se va a seguir haciendo. Y se va a seguir haciendo. Obviamente es un tema de procura de la disuasión. Sí. Que nadie Que desde quiere mi tocar. punto de vista es absolutamente inútil. Sí. Estoy completamente de Yo acuerdo. estoy de Eso lo único que va a producir es más muerte, mayor práctica de la abortiva en condiciones de mayor insalubridad. Porque también muchos médicos obviamente no van a arriesgarse. Es decir, bueno, pero que si no hay ningún tipo de eximente, O yo lo van a mejor no me cobrar más arriesgo. caro. Sí. Lo hacen en otro sitio que no es en una clínica, Sí, sí. con menores condiciones de higiene. Y eso lo que va a producir es más Y muerte. otra cosa también importante es aquellos niños que vienen con defectos, deformaciones, que realmente la iglesia pide que se tengan, y yo lo veo humanamente muy, muy bien, pero ¿y el bolsillo de esas familias pobres? De un niño con problemas, ¿quién se lo va a criar? ¿Quién se va a hacer ¿Quién responsable? se va a hacer responsable de ese niño? Porque que eso también es lo que no se piensa.
¿Quién se va a hacer? Porque es muy fácil tener un niño con síndrome de Down en una escuela especializada, vestido con una o dos niñeras y que lo llevan al extranjero para darle las terapias necesarias, a que lo tengan en Cristo Rey y no sepan qué hacer con él. Y es justo para ese niño. Pero hay problemas también mayores, hay problemas como los de la anencefalia. Exacto, Hay exacto. problemas Te estoy poniendo uno que no es tan grave. que no hay incluso posibilidad, digamos, de un desarrollo ni siquiera mínimo. para el niño también. De todas maneras, el punto que tú Pero una discusión planteaste, el código hay que salvarlo de ese ruido. Ojalá y el Senado de la República, pues, dé una respuesta. Ya sea que finalmente no terminen aprobándolo, pero una al fin, porque lo cierto es que hay una cantidad, para que entonces el cuerpo legislativo pueda trabajar, que quizás esa sea la respuesta, la reforma penal, no a través de un código en un solo cuerpo, sino a través de leyes sectoriales que luego posteriormente se puedan codificar. Atención, que fue como se aprobó el Código Penal en Francia, es decir, no fue una sola ley con un Código Penal nuevo, sino que fueron 4 leyes. Sí. O sea, las fueron votando por partes, Sí. y entraron en vigencia sería, cuando una finalmente... solución. Esa puede ser una solución. Pero, vuelvo y te repito, cada vez que se pone el tema, todo este ruido lo arropa. Y lo ideal es que el país pueda superar esto, y este tema que es el más conflictivo, como cuando tú estás haciendo un examen y tienes muchas preguntas. Lo deja de último. Tú la que no te sabes la deja de último. Sí, Por claro. si tiene que dejarla vacía. Por si ¡Exacto! O por si no te da tiempo. Vámonos a la pausa, señores, volvemos. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Estoy conectado de la noche a la mañana. Comparto mi wifi con mi madre y con mi hermana. Veo películas sin pararle a nada, porque me está tirando los gigas por la ventana. Yo me siento libre, libre con el viento. Estoy conectado en todo momento. Mi bolsillo rinde mi entretenimiento. Activa tu internet 4G LTE y disfruta de muchos gigas adicionales a tu plan por 3 meses. Win te está tirando los gigas por la ventana. Win Telecom, sé libre con el viento. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Como decía en la introducción, un código procesal penal y un código penal no están divorciados. Uno es el procedimiento y otros son las penas que se aplican a los infractores. Entonces, yo me voy un poco más atrás, me voy un poco al código procesal penal y les pregunto a ustedes, como expertos en la materia, conocedores de lo que está pasando desde hace muchos años en el sistema legislativo, ¿cómo podríamos mejorar la independencia de los jueces y cómo está pasando el proceso de una infracción? Ya hay varios jueces que participan en lo que es la obtención de las pruebas, los juicios orales, la sentencia, o conviene que sea uno solo. Creo que ya son varios para mantener la independencia. ¿Cómo podríamos lograr que estos jueces fueran más
pues menos corruptos, para decirlo más claro. Hemos visto hace poco este problema de la destitución de un grupo de jueces precisamente porque se descubrió que estaban pues aceptando dinero y vendiendo sentencias. Esto es un grupo que se dio a conocer, pero sabemos que las sentencias son vendidas en los tribunales. ¿Qué podemos hacer, Pedro, para controlar esto? Yo debo decirte, o sea, yo después de Juan Miguel fui juez durante 16 años. Y yo tengo que decir que no creo que tenga esto la dimensión que dicen que tiene. O sea, yo creo que el Poder Judicial tiene muchos jueces honestos, muchos jueces probos, muchos siempre jueces lo malo es lo que más se ve. Que se dedican en cuerpo y alma a su función. O sea, yo no me atrevería a afirmar así como en algunos medios uno escucha, que exista una crisis de esa magnitud de la justicia. Yo tengo que verlo desde el punto de vista en como yo lo veía cuando era juez. Y yo me decanto por decir que los jueces, por lo general, son gente que se maneja bien y que de hecho hace un gran sacrificio por dar un servicio que está de hecho muy mal pago en nuestro país. Hay un tema al lado de eso, un tema que tiene que ver con otra cosa, que es el tema de la independencia judicial. Siempre es deseable que exista mayor independencia judicial. Los cambios legislativos que se hicieron desde la reforma del 94 hasta ahora, lo que buscaron en gran medida fue lograr repotenciar la independencia del Poder Judicial para lograr, digamos, mayores niveles de eficiencia de lo que existe. ¿Ha pasado esto? Yo creo que ha habido una evolución favorable de la justicia desde aquella época hasta acá. Obviamente, la labor de mejorar la justicia es una labor permanente que no se acaba en una década, que no termina en 2 décadas, sino que conlleva un laborar en ese tema de manera reiterada y permanente. El tema de la independencia judicial quizás se discute desde 2 puntos de vista en República Dominicana. O sea, muchos medios de comunicación hablan de la independencia desde otro punto de vista, desde el punto de vista de las altas cortes. Porque de alguna manera los elementos que más afectaban la independencia judicial se fueron logrando en el camino. Yo sé que Julio Miguel quizás no esté muy de acuerdo conmigo en eso, pero yo creo que una herramienta importante para garantizar la independencia de los jueces del orden judicial es la inamovilidad. La inamovilidad no quiere decir que no exista mecanismos de control para asegurar que los jueces se atengan a las reglas que tienen que obedecer en el trabajo que desempeñan. Lo que quiero decir es que la inamovilidad asegura que un juez no tenga temor de que lo vayan a quitar por una razón estamos hablando de 2 vertientes importantes. Balbuena se refiere a que le asegura al juez que por una sentencia que no le convenga a un poderoso no lo van a quitar, y Juan Miguel es el del pensamiento de que quizás por estar todo el tiempo ahí se va a descuidar y no va a esforzarse todo lo que debería. Las 2 posiciones son válidas, pero esta que tú expones se cuida de un chantaje. Claro, permite, digamos que crea un escudo de protección que le permite al juez llevar a cabo su labor con mayor certeza. Sí. Eso no quiere decir ni en uno ni en otro sistema que no existan vicios. Claro, en cualquiera de los 2 sistemas puede pasar. Ahora, yo creo que un juez está mucho más expuesto a verse vencido por esta circunstancia en un sistema en que no existe inamovilidad que en uno en que la exista. Porque hay que recordar que anteriormente muchos de los jueces se decían que los senadores tenían sus jueces, que designaban sus jueces. Sí. Incluso hubo una época en que los jueces fueron designados por los senadores de cada provincia, que eran quienes sugerían las listas. Y eso no es saludable. No, porque claro, obviamente que una sola persona iba a decidir quién iba a desempeñar el papel de juez en una jurisdicción completa. Y eso era darle un poder enorme que podía servir para buenas cosas, pero también podría servir para malas. Yo creo que la inamovilidad nos permite superar ese inconveniente. Y el otro tema de la independencia tiene que ver también con un tema que está reclamándose actualmente, que es un tema de presupuesto también en el Poder Judicial. No solamente porque la ley haya establecido un porcentaje específico en favor del Poder Judicial, sino porque es necesario para un poder del Estado como el judicial el desenvolverse en condiciones mejores que las que existen actualmente, en que pueda resolver muchos problemas que tienen que ver no solamente con los
las herramientas necesarias para la administración de justicia, sino con políticas que es necesario implementar en el curso actualmente para poner a tono, digamos, la labor del Poder Judicial con lo que está haciendo. De hecho, la administración de justicia, como en la ciudad de Santo Domingo, es una cosa increíble. Yo que he ejercido poco tiempo en Santo Domingo, me encuentro terrible que esté administrándose justicia en condiciones tan precarias como las que existen en la ciudad de Santo Domingo. No tanto en el Distrito Nacional, pero de aquel lado una cosa terrible. Sí, sí. Y eso hay que, para conocerlo, hay que ir a verlo necesariamente. Ahora, a mí me preocupa sobremanera que todas las áreas del desenvolvimiento de la vida de la República Dominicana necesitan más presupuesto. Estamos viendo este problema, por ejemplo, con los médicos, ahora mismo en su punto álgido, cuando el presidente ha dicho francamente que no hay dinero para aumentar los sueldos. La policía le pasa lo mismo, los abogados, los jueces le pasa lo mismo, los profesores se le acaba de subir el sueldo y mientras tanto nosotros todos al cuello con los impuestos que ya no podemos pagar más y el país endeudado. Señores, ¿cómo nos vamos a hacer? Nos vamos a la pausa, pero yo le pregunto a Juan Miguel, dentro de esto que ha explicado Pedro Balbuena, yo quisiera que tú me dijeras, no tanto ya refiriéndonos a la inamovilidad o no de los jueces, sino cuál sería la forma, en este último segmento, que tú nos digas, ¿cuál sería la forma por la cual pudiéramos mejorar nuestro sistema judicial y los delincuentes y todos los casos que se presentaran pudieran ser conocidos más rápidamente, tener menos presos preventivos y que las sentencias pudieran ser lo más transparentes posible en cuanto si una persona es culpable o no, y también se eviten abusos de tipo de poder? Volvemos. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Estoy conectado de la noche a la mañana. Comparto mi wifi con mi madre y con mi hermana. Veo películas sin pararle a nada. Porque bien está tirando los gigas por la ventana. Yo me siento libre, libre con el viento. Estoy conectado en todo momento. Mi bolsillo rinde mi entretenimiento. Activa tu internet 4G LTE y disfruta de muchos gigas adicionales a tu plan por 3 meses. Win te está tirando los gigas por la ventana. Win Telecom, sé libre con el viento. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Lo primero, lo voy a ir enumerando. No hay sistema judicial perfecto. Los sistemas pueden ser perfectibles, pero no existe ningún modelo que sea infalible a los errores, ya de diseño o de errores humanos. Es decir, en todos los sistemas de justicia, aún en aquellos más avanzados, hay manzanas podridas que pueden dar la impresión de que todo el barril lo está. En la justicia, las generalizaciones son por lo tanto muy injustas. Decir, toda la justicia antes de la reforma del año 1994 estaba podrida. Esa fue la única justicia que metió funcionarios públicos presos. Sí, señor. Con el código ese que no servía. Y esos jueces que eran nombrados por senadores le metieron 20 años de cárcel a un presidente y a un ministro de las Fuerzas Armadas.
y a un ministro administrativo de la presidencia. Y hasta se investigaron crímenes de Estado que tenían 22 años engavetados. ¿Cuáles? El de Orlando. Sí. O sea, con ese diseño y esos jueces, atención, acaba de fallecer hace poco, Sócrates Martínez. Sócrates Martínez fue un juez de primera instancia que llegó a Corte de Apelación, una institución de moralidad. ¿Cómo llegó ese hombre a la judicatura con ese sistema lleno de falencias? Los jueces que más solera tienen, sus largas carreras judiciales, ¿cómo empezaron? En ese sistema. Miriam Germán, ¿de dónde viene? De los de la Suprema, los que tienen más experiencia. ¿De dónde provinieron sus carreras judiciales? De ese sistema. Por lo tanto, las generalizaciones son injustas y no deben hacerse. El sistema anterior no era totalmente malo, como el actual tampoco es totalmente bueno. El sistema de elección a través de los senadores planteaba cierto nivel de legitimidad, en tanto que el senador de la provincia era elegido por los habitantes, los ciudadanos de esa circunscripción. Si el juez que él ponía era un ladrón, en cierta manera, o un incapaz, él era responsable y proyectaba una sombra sobre su gestión, y eso terminaba costando políticamente. Por eso hubo carreras judiciales de hecho. La inamovilidad duraba 4 años, pero había carreras judiciales de hecho, porque los jueces duraban 20 años. ¿Quién los quería cambiar en su provincia? Por ejemplo, don Antonio Manuel Florencio, en Salcedo y San Francisco de Macorís. Llegó a presidente de la Corte de Macorís, una vida entera dedicada a la justicia, un hombre que era un paradigma de seriedad. Y tú lo veías que él vivía cerquita del parque de Salcedo, salía caminando, todo el mundo lo quería. ¿Y qué candidato a senador planteaba como parte de su oferta de que quitara al magistrado Florencio? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, la verticalización, por ejemplo, cuando tú dices, bueno, vamos a quitar el poder político a la influencia y vamos a nombrarlos a través de la cabeza del poder judicial, esa verticalización, ¿qué produjo? Ahogamiento de la libertad interna, porque entonces ya no nombraba el senador, ya nombraba el presidente de la Suprema. Entonces, así como cada senador tenía sus jueces, los jueces de la Suprema también tenían lo suyo, y vimos otro tipo de modelo. Cambiamos ese modelo en el año 2010 y dijimos, bueno, ok, no vertical, vamos a hacerlo horizontal, una corporativización, un consejo del Poder Judicial. Entonces tenían los jueces haciendo campaña para que sus pares votaran por ellos, para ellos quitarlo y ponerlo. De hecho, entre los acusados de este escándalo últimamente, hay uno de los miembros consejeros del Poder Judicial. Hay uno de ellos. ¿Tú sabes lo grave que es eso? Entonces, el modelo yo no sé cuál es el perfecto. Lo que sí te puedo decir por experiencia, porque conocí el anterior modelo, pero me ganó la vida frente a este. Claro. Fui juez, pero soy abogado. Y por lo tanto, tengo elementos de juicio para decirte que ese concepto de inamovilidad, entendido como vitalicidad, es muy malo. Y creo que le hace bien a toda función pública el ser sujeto de escrutinio cada cierto tiempo para hacer una evaluación de desempeño, no en manos del mismo cuerpo, porque lógicamente los candidatos a formar parte del consejo son votados por ellos mismos, ellos no van a ir contra sus votantes o contra la gente que lo eligió. Esa es la realidad. Y tú sabes por qué tuvieron que proceder contra esos jueces, porque ya el asunto había pasado a un nivel de escándalo que rebasaba todo límite. ¿Entiendes? O sea, este modelo, cierto es, que no funciona. Y si me dicen, vamos a comparar, ¿cuántos jueces se destituyeron con el sistema? Don Néstor, ese que lo ha... Cada vez que un juez daba una sentencia rarísima, en la época de Don Néstor, no le hacían juicio disciplinario, lo trasladaban para Elías Piña. Lo trasladaban para Elías Piña. Y te lo dice una persona que sirvió en esa época. A mí Don Néstor nunca me llamó a su despacho. Y cité a un presidente en funciones. A ver, y propuesto para juez por un senador del mismo partido de gobierno. Entonces, pero ahora yo no veo nada de eso. Eso con respecto a la independencia judicial. O sea, el modelo anterior, que se ha satanizado tanto, veo, si es por los resultados, El problema que yo le veo a que se cambie es que puede venir uno de afuera y con un poder económico político cambiar. Pero eso no ha cambiado tampoco, porque también cuando tú tienes estructuras como esta, en la que hay actualmente, tú tienes maneras en cómo tú hacer que un juez se traslade. Mira, hay un tema, por ejemplo, con los jueces suplentes, que da grima. Cuando tú ves que te sacaron un juez titular en un caso importante y te subieron un suplente, nosotros los abogados se nos ponen la carne de gallina.
Lo que estoy diciendo, pero no me desmientas, que tú sabes que es así. No, yo no puedo afirmar. Pero es así. No, eso puede pasar, puede ser que pase, pero Pasa. lo que yo te digo a ti es que hay una cuestión que es importante. Pasa. Parte de lo que tú dices también es cuestión que hay que tomar en cuenta. Yo no me atrevería nunca a afirmar que los jueces que fueron nombrados con anterioridad al 94 son mejores o peores que los de ahora. Las generalizaciones son malas todas, estamos de acuerdo. La cosa hay que verla caso por caso, juez por juez. Juez por juez. Porque mucha gente meritoria, como tú dices, viene de esa época, Claro. y otras tan meritorias como Sí. aquella vienen de esta. Claro. Pero de lo que estamos hablando aquí es de crear un sistema que permita con mayor o menor medida lograr mejores resultados. Exactamente. Rescatemos los buenos que puede existir Sí, de aquel de sistema aquel y y rescatemos rescatemos los buenos de ese. exactamente. Pero no podemos decir, incluso, le voy a decir una cosa, una de las cuestiones fundamentales que hay que tratar con los jueces es el tema del respeto de derechos de los jueces también, porque los jueces tienen derechos. Incluso los jueces que son enjuiciados, es indispensable, independientemente de cuál sea la imputación que exista, que les respeten reglas mínimas de debido proceso. Porque ni siquiera para una persona que ha sido imputada de un Son acto así, ciudadanos. Claro, puede ser un claro. juicio legítimo si no se respetan esas reglas. Y eso es importante. Con Bueno, respecto un minuto nos queda. al proceso, sí, que fue la segunda parte de tu pregunta. Mira, lo cierto es que la manera en cómo es estructurada la dinámica procesal penal, para el crimen simple, el crimen crapuloso, quien está más en contacto con la infracción es el agente del orden. Y yo siempre he señalado que la principal falencia del Código Procesal Penal es haber eliminado todo valor probatorio a la actuación primaria que desarrolla el policía in situ. Entonces eso hace que el 90% de los casos de delincuencia común No se pueden probar. no, claro, y no tiene, es decir, Pero tú no puedes tiene llevar manera a de la policía procesar. como testigo a juicio. Pero es más difícil porque eso significa costo y dificultad. Pero la Suprema ha ido ratificando la palabra del policía en las actas. Atención, ¿Ah? hay un tema de Le ha dado economía fuerza. y pragmatismo. Lo cierto es que eso se resolvía con un asunto muy simple. Si tú le establecías un valor probatorio juris tantum al acta levantada in situ, al interrogatorio o la declaración dada en el destacamento por la víctima, por ejemplo, a quien le corresponde demostrar que eso no es así es a la defensa. Tú no tienes que poner a cargo de la víctima la victimización de sí mismo, teniendo que ir, porque cuando no vas a una audiencia, evidentemente, como no hay interés y la parte no está, y no vale para nada el acta policial, pues en el 90% de los casos, sencillamente esos casos, o no van a la justicia o terminan en un descargo. Y eso es lo que ha generado esta explosión de delincuencia. Es un tema de mecánica procesal. Yo entiendo que esas partecitas del código, a las que siempre se le ha dado de lado, resolverían una parte importante de la delincuencia común, que es la antesala. Ok, de la gran se nos delincuencia. acabó el tiempo. 30 segundos. ¿Por qué tú crees que no es necesario, entendí eso, no sé si estoy correcta, que la prueba tenga valor probatorio, la que consigue el policía? No, yo al contrario estoy tú diciendo sí, que sí. un policía, Ajá. igual que antes, puede ser testigo. Que hay actas que levanta la policía que pueden ser utilizadas en juicio. Que la identificación que hace la víctima, por ejemplo, en un cuartel policía, como se haga, como dice la ley, de Pero una tiene persona que ir que fue el su policía. agresor, también vale como prueba en juicio. O sea, eso no se ha quitado de la legislación, si digamos que existe una reglamentación más detallada para garantizar la sinceridad de esa identificación que haga la víctima de un victimario, ¿verdad?, en la policía, y que es necesario también que el acta que levante el policía también cumpla con cierta forma para poder ser ingresada a un juicio. Eso simplemente ha cambiado. No es simplemente un acta de la víctima de querella, que es la que va a valer como prueba de cargo en juicio. Pero cuando la víctima identifica a quien cometió en su contra un delito, evidentemente, si se levanta el acta, como dice la ley, eso puede ingresar al acto de juicio en las condiciones que establece la ley. Y ya habrá que ver si junto con la prueba cuál es el valor que va a recibir. Bueno, la verdad es que el tema es largo, es interesante y debemos conocerlo nosotros como ciudadanos. A mí me gustaría seguir haciendo tantas otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué podemos esperar los ciudadanos ante cuando somos agredidos o físicamente nos roban el dinero o lo que fuera? ¿Qué podemos esperar de la justicia dominicana? Pero tendremos que seguir haciendo programas sobre esto y cada día entender un poquito mejor cómo funciona el sistema legislativo dominicano y los parámetros con los sistemas legislativos del mundo. Gracias a Juan Miguel Castillo Pantaleón, gracias a Pedro Balbuena y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos. Y recuerden, si está viendo este programa domingo a las 10:30 de la noche en el canal 24 de Santo Domingo TV, pueden volver a verlo hoy mismo domingo a las 12 de la noche en el canal 11:45.